Creían que la noche sería insignificante, pero el destino les tenía reservado algo completamente distinto. Comenzó con un sonido inesperado en la oscuridad y culminó en un suceso que superaba toda comprensión. Aquella noche en particular, en el apacible pueblo de Valle del Arce, Soria, el frío cayó como lo hacía siempre. Los copos de nieve se arremolinaban en los haces de luz de los faros mientras Mateo García, orientador en un instituto, conducía por la sinuosa carretera hacia su casa. Su mujer, Elena, profesora de cerámica en el Centro Cívico de Artes, iba sentada a su lado. Un profundo silencio llenaba el coche, no uno nacido del aburrimiento o la distracción, sino uno impregnado de viejas heridas, preguntas no formuladas y verdades demasiado dolorosas para ser expresadas. Volvían de una pequeña cena en casa de un colega. La velada había sido perfectamente agradable con comida caliente, ya suave de fondo y risas educadas sobre anécdotas compartidas. Esto duró hasta que se planteó la inevitable pregunta. ¿Y qué, alguna novedad sobre el bebé? Se formuló de manera casual, con una sonrisa amable y sin intención de herir, pero su impacto fue instantáneo. Mateo había logrado soltar una risa ligera, desviando el tema con su respuesta habitual: estamos pensando en empezar primero con un perro. El comentario fue recibido con risas y el tema cambió, pero la vieja herida se había reabierto. La realidad era una carga que habían soportado durante años, incluso antes de casarse. Era una historia de médicos, diagnósticos, decisiones difíciles y frases como infertilidad de origen desconocido y baja tasa de éxito, una dura verdad que era más sencillo ocultar que verbalizar. Mateo miró de reojo a Elena. Tenía el rostro vuelto hacia la ventanilla, la mirada perdida, reflejando el borroso pasar de las farolas cubiertas de nieve. No había pronunciado ni una sola palabra desde que entraron en el coche. A medida que avanzaban por su propia calle, la quietud se intensificó, sintiéndose menos como un silencio y más como una respiración contenida, una sensación de expectación. Los neumáticos producían un suave crujido sobre la capa de nieve fresca. Cuando Mateo metió el coche en la entrada de su casa, las farolas de la calle parpadearon, proyectando sombras alargadas sobre su cuidado césped delantero. Todo parecía como siempre, pacífico, inmóvil e intacto. Sin embargo, algo se sentía claramente diferente. Elena comenzó a moverse lentamente, llevando la mano a su cinturón de seguridad. Justo antes de poder desabrochárselo, se quedó helada, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Has oído eso?, inquirió, su voz apenas un susurro. Mateo, que ya estaba a medio salir del coche, se detuvo. ¿Oír el qué? Ella levantó una mano, sus ojos escrutando intensamente la oscuridad más allá del parabrisas. Chis, solo escucha. En ese instante ambos lo percibieron, un gemido débil y tembloroso. Al principio era tan tenue que podría haber sido el viento silbando a través de una pequeña rendija en el cristal de una ventana. Pero entonces volvió a oírse un sonido bajo y lastimero que provenía de algún lugar cerca del lateral de su casa. Mateo se dio la vuelta, cerrando la puerta del coche con un suave clic. Se movieron con cautela hacia el frío, siguiendo el sonido hacia el callejón que bordeaba su propiedad. El aire allí se sentía más cortante, trayendo olores a hojas mojadas, basura vieja y algo más, algo vivo. Sacó su teléfono, activando la linterna. El haz de luz concentrado rasgó la penumbra, iluminando una fila de cubos de basura y algunas bolsas esparcidas. Finalmente la luz se posó sobre una silueta. Acurrucado entre dos contenedores había un pastor alemán. El perro parecía frágil, sus costillas se marcaban crudamente contra su pelaje enmarañado. Una de sus patas delanteras estaba en un ángulo antinatural. Sus ojos ambarinos, abiertos de par en par por el miedo, brillaban en el haz de luz. Sin embargo, no gruñó ni ladró, simplemente se quedó mirando. «Oh, pobrecito», murmuró Elena, agachándose lentamente. «Ten cuidado», advirtió Mateo. «Podría ser agresivo». Pero ella no retrocedió. Su voz se volvió más suave, llena de una mezcla de instinto y empatía. «No, solo está aterrorizado». Elena avanzó con una lentitud deliberada, como si cualquier movimiento brusco pudiera asustar al frágil animal. El perro permaneció quieto, pero sus ojos grandes y húmedos seguían cada uno de sus movimientos, como si esperara lo peor. Ella mantuvo un tono bajo y constante, el mismo que usaba para calmar a sus alumnos de cerámica cuando se frustraban por una creación agrietada. «Está bien», susurró. «Ya estás a salvo». Mateo se quedó atrás, sintiéndose inseguro. Aunque no desconfiaba del perro, tampoco estaba listo para confiar en él. Sabía que el miedo en un animal podía escalar rápidamente. «Déjame probar una cosa», ofreció,
dándose la vuelta para volver corriendo al coche. Regresó un momento después con un trozo de longaniza de la cena envuelto en papel de aluminio. Agachándose, lo desenvolvió con cuidado. Las orejas del perro se crisparon al olfatear el aire. Su hambre comenzó a superar su miedo. Con pasos vacilantes, avanzó y tomó suavemente la comida de la mano que Mateo le ofrecía. No se dijo nada, pero en ese momento compartido, un entendimiento tácito pasó entre los tres. Esto se sintió como más que un simple acto de bondad, parecía ser el comienzo de algo que aún no podían definir. Dentro de la casa, Elena colocó una vieja manta de forro polar cerca de la chimenea. Mateo trajo un cuenco de agua y otro lleno de arroz y pollo sobrantes. El perro, ahora acomodado en la manta, no cerraba los ojos. Su cuerpo estaba tenso y vigilante. Sus orejas se movían con cada crujido de las tablas del suelo y con el sonido de cada coche que pasaba por fuera. Elena se sentó en el suelo a unos metros observándolo. Deberíamos ponerle un nombre, dijo en voz baja, más para sí misma. Mateo miró desde la cocina. Rusty. Llamémosle Rusty. Afuera el viento azotaba los árboles, pero en el interior, el fuego proyectaba un resplandor suave y constante. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, una nueva presencia llenaba su hogar, un perro roto que de alguna manera, hacía que el silencio se sintiera menos vacío. En plena noche Elena se despertó de su sueño. Al principio el sonido era apenas perceptible, solo un ruido tenue más silencioso que el tic-tac del reloj de la pared. Luego lo oyó de nuevo, un suave rasguido como de uñas en el suelo de madera. Se incorporó, sus ojos adaptándose lentamente a la oscura habitación. Mateo susurró, dándole un suave codazo en el hombro. Está caminando de un lado a otro. Mateo gimió suavemente, todavía medio dormido. El perro, confirmó Elena, deslizando ya los pies en sus zapatillas. Algo va mal. Se deslizaron silenciosamente hacia el pasillo. La lámpara del salón seguía encendida, arrojando una luz tenue donde la habían dejado, pero la manta junto a la chimenea estaba vacía y el cuenco de agua intacto. Rusty, llamó Elena en voz baja. Entonces oyeron un leve crujido. La puerta de entrada estaba ligeramente entreabierta, dejando pasar una fina franja de aire gélido. Se ha ido, afirmó Mateo, su voz teñida de incredulidad. Estaba seguro de que la había cerrado. Sin intercambiar otra palabra, ambos salieron al porche, la madera fría helando las plantas de sus pies descalzos. Los copos de nieve caían del cielo. La calle estaba desierta, su quietud se sentía extraña y antinatural. El corazón de Elena se encogió. Entonces oyó el sonido de unos pasos rápidos y ligeros, no de pánico sino decididos. Rusty emergió de las sombras de la farola más cercana, trotando hacia ellos. No estaba solo. Sostenía con delicadeza en su boca un bulto envuelto en lo que parecía ser una toalla azul sucia. Mateo miró confundido. A medida que Rusty se acercaba, depositó con cuidado el bulto a los pies de Elena. Ella se arrodilló por instinto. La toalla se movió ligeramente. Un débil llanto emergió, apenas audible pero inequívocamente humano. A Elena se le cortó la respiración, sus manos temblaban mientras desenvolvía la toalla. Dentro había un bebé recién nacido con la cara roja, los ojos cerrados herméticamente y el cuerpo temblando con cada pequeño y esforzado sollozo. Su pelo estaba apelmazado con sangre y su piel se sentía fría. Dios mío, jadeó cogiéndolo instintivamente en brazos. Mateo. Está helado. Es un bebé. Está vivo. Mateo se quedó paralizado, la conmoción y el surrealismo del momento lo dejaron clavado en el sitio. Rusty permanecía a su lado, quieto y silencioso, con la mirada fija en el niño. Elena abrazó al bebé con fuerza, sus instintos tomando el control por completo. El pequeño bulto apenas se movía en su regazo, sus llantos eran débiles y frágiles. No necesitaba conocimientos médicos para reconocer que estaba en grave peligro. El frío de su piel, su respiración entrecortada y su pequeño cuerpo acurrucado como un signo de interrogación eran todas señales reveladoras. Mateo salió de su estupor. Tenemos que llamar al 112. Ahora. Sus manos temblaban mientras buscaba a tientas su teléfono. Elena mantuvo los ojos en el bebé, su voz un canto suave y continuo. Está bien. Ya estás a salvo. Quédate conmigo, pequeño. Mateo le dio su dirección al operador, luchando por mantener la voz firme mientras la emoción lo embargaba. Es un recién nacido. Alguien lo dejó fuera.
Lo encontró nuestro perro. Decir las palabras en voz alta no hizo que la situación pareciera más real. En cuestión de minutos, la noche silenciosa fue rota por el lamento de las sirenas. Luces rojas y azules intermitentes iluminaron el jardín cubierto de nieve cuando una ambulancia llegó a la acera, seguida de un coche de policía. Elena se sentó en el sofá del salón, sosteniendo al bebé como si su calor por sí solo pudiera salvarlo. Un paramédico se arrodilló frente a ella. «Ha hecho lo correcto», dijo amablemente. «Nosotros nos encargamos a partir de ahora». A regañadientes, Elena le pasó el bebé sintiendo inmediatamente en sus brazos el dolor de su ausencia. Mateo hizo lo posible por explicarle la secuencia de los hechos a la gente, como el perro había aparecido, se había ido y luego había regresado con el bebé. El agente miró a Rusty, que ahora estaba tumbado junto a la chimenea, con una postura tensa pero serena, sus ojos siguiendo cada movimiento de los paramédicos. «No le ha quitado los ojos de encima al bebé desde entonces», añadió Elena en voz baja. El agente se arrodilló junto a Rusty. «Menudo protector tienen ustedes». Rusty no acusó recibo del elogio, simplemente continuó observando. Nadie tenía respuestas, solo preguntas que llenaban la habitación como una densa niebla. En medio de toda la incertidumbre, una cosa era innegable: no se suponía que este bebé fuera encontrado. Sin embargo, contra toda lógica y frente a la oscuridad, había sido descubierto por un perro que tenía todas las razones para desconfiar de los humanos, pero que eligió no hacerlo. Los días siguientes fueron un torbellino. El bebé, ahora estable y caliente en la unidad de neonatos del Hospital Comarcal, fue identificado como lactante varón sin identificar. No tenía nombre ni certificado de nacimiento, ni familia conocida. La investigación, sin embargo, avanzó rápidamente. Al tercer día, la policía tenía una pista de un ambulatorio local. Una joven había acudido la semana anterior quejándose de dolor abdominal, pero se había negado a un examen completo. Una vecina también había expresado su preocupación, notando que la mujer había estado visiblemente embarazada pero que de repente ya no lo estaba. Se había vuelto reservada y más retraída de lo habitual. Se llamaba Lena Ramírez, una madre soltera de 25 años con 2 hijos pequeños que trabajaba en el turno de noche en un almacén. No tenía marido ni pareja estable ni nadie en quien apoyarse. Cuando los detectives la llevaron para interrogarla, no negó sus acciones ni trató de poner excusas. «No sabía qué más hacer», confesó, su voz apenas un susurro. «No podía permitirme otro bebé. Apenas me las arreglo con los 2 que tengo». Había ocultado el embarazo a todo el mundo, a su familia, a sus compañeros de trabajo e incluso a los niños que acostaba cada noche. Cuando se puso de parto prematuramente, dio a luz sola en el baño de su apartamento. Envolvió al bebé en una toalla, lo alimentó una vez y luego, después de que se durmiera, lo llevó a 2 manzanas de distancia en plena noche. «Pensé que tal vez alguien lo encontraría, o tal vez no», admitió con los ojos vacíos por el agotamiento. Simplemente no podía ser su madre. Los agentes no respondieron de inmediato. Hubiera sido fácil sentir ira o indignación, pero la realidad de la situación era más compleja que la simple culpa. Lena no era un monstruo, era una mujer que había llegado a su límite. Fue arrestada y acusada de desamparo y abandono de menores. Sus otros 2 hijos fueron puestos temporalmente bajo el cuidado de sus padres. Al otro lado de la ciudad, en una casa todavía llena del vago recuerdo de los llantos de un bebé, Mateo y Elena estaban sentados en silencio, pensando no solo en el niño, sino también en la madre que no había podido quedarse con él. Pasaron los días, pero Elena no podía borrar la imagen del bebé de sus pensamientos. Sus pequeños llantos parecían resonar en sus oídos. El recuerdo de él temblando en sus brazos aquella noche, tan cerca de perder su aferramiento al calor y a la vida, se repetía una y otra vez en su mente. Se encontraba doblando la ropa más lentamente y deteniéndose en el umbral de la habitación que una vez habían pintado de amarillo. El cuarto del bebé había permanecido intacto durante años. Inicialmente había sido una habitación llena de mantas suaves, libros de cuentos y zapatitos en una estantería, un espacio lleno de esperanza. Luego vinieron las pruebas médicas, las visitas al especialista y el dolor abrumador. Lo habían guardado todo, un objeto a la vez, pero nunca se atrevieron a desmontar la habitación por completo. Mateo notó el cambio en ella. Se había vuelto más silenciosa, sus movimientos más deliberados. Una noche la encontró en el suelo del cuarto del bebé, sosteniendo un pequeño gorro de punto de una caja que no había tocado en años. «Has estado pensando en él», afirmó él suavemente. Elena levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas.
A cada segundo. Mateo guardó silencio por un momento antes de sentarse a su lado. El silencio entre ellos no era pesado esta vez, sino que estaba lleno de sentimientos que no necesitaban palabras. Entonces una mañana, mientras tomaban un café tibio, Elena rompió la quietud. Creo que deberíamos intentarlo, dijo con voz firme. Quiero adoptarlo. Mateo la miró fijamente parpadeando. ¿Te refieres al bebé? Ella asintió lentamente. Noah, susurró. Sé que es precipitado, pero siento que está destinado a estar con nosotros. Él vaciló. ¿Y si tiene problemas médicos? ¿Y si es más de lo que podemos manejar? Elena le sostuvo la mirada directamente. Lo dejaron para que muriera. Y de alguna manera, el destino lo trajo a mis brazos. No necesito más señales. Solo necesito decir que sí. Mateo dejó escapar un largo suspiro, una leve sonrisa asomando a sus labios. Entonces hagamos la llamada. 3 semanas después, en una fresca mañana de martes, Mateo y Elena estaban en las escalinatas del juzgado de Soria. Elena se ajustó la bufanda, pero sus manos seguían temblando, no por el frío, sino por la trascendencia del momento. Dentro un juez revisaba el delgado expediente sobre su escritorio, un expediente que contenía su futuro. La audiencia duró menos de 10 minutos. El juez hizo algunas preguntas estándar sobre sus trabajos, su hogar y sus razones para querer adoptar. Elena respondió con una confianza inquebrantable. La voz de Mateo solo se quebró una vez, cuando dijo, porque hemos esperado mucho tiempo para amar a un niño que nos necesita. Con el firme golpe de un sello y una sonrisa discreta, quedó hecho. Ya no era lactante varón sin identificar. Era Noah Ramírez García. Elena lloró abiertamente mientras agarraba los documentos finalizados, sosteniendo la carpeta como si fuera un objeto sagrado. Mateo la abrazó y se quedaron allí en las escalinatas del juzgado, casi temerosos de que moverse rompiera el hechizo. Esa tarde trajeron a Noah a casa. Había ganado fuerza, con las mejillas más llenas y un llanto más fuerte. Parpadeaba ante el mundo que lo rodeaba mientras lo llevaban por la puerta principal, envuelto en una suave manta azul. Rusty los estaba esperando. No ladró ni se abalanzó. Simplemente se acercó al portabebés, se sentó y tocó suavemente con su nariz los diminutos pies de Noah. Mateo se rió entre dientes. Lo está reclamando. Elena sonrió a través de las lágrimas. Se pertenecen el uno al otro. Esa noche encendieron una única vela en la repisa de la chimenea, colocando a su lado una nueva fotografía, los tres juntos, bajo un cielo despejado de invierno. Sobre la chimenea colgaron una sencilla placa de madera que decía, Rusty, guardián de milagros. La casa ya no estaba en silencio. Ahora estaba llena de los sonidos de llantos suaves, tomas nocturnas y el ritmo apacible de una esperanza largamente anhelada que finalmente llegaba a casa. Semanas más tarde, en una apacible tarde tocada por el frescor de la incipiente primavera, Mateo y Elena estaban sentados en el columpio de su porche. Elena sostenía a Noah, que dormía en sus brazos, su pequeño pecho subiendo y bajando rítmicamente. Rusty estaba acurrucado a sus pies, con la cabeza sobre las patas, los ojos cerrados pero las orejas aún atentas, siempre escuchando. Las estrellas en lo alto eran brillantes y constantes, como si los hubieran estado observando todo el tiempo. ¿Alguna vez piensas, comenzó Elena en un susurro, en cómo nada de esto habría sucedido si no hubiéramos ido a esa cena? Mateo sonrió levemente. O si yo no hubiera hecho esa broma tonta sobre coger un perro. Compartieron una risa silenciosa, de esas que solo llegan después de que el dolor ha dado paso a la sanación y has encontrado algo precioso a lo que aferrarte. Rusty se movió ligeramente como si entendiera sus palabras. No tenían todas las respuestas y sabían que nunca las tendrían. Pero en la extraña, dolorosa y hermosa manera en que sus vidas se habían desarrollado, esta familia no se había construido sobre la sangre, sino sobre la gracia. A veces un niño no entra por la puerta principal. A veces lo trae un perro en una toalla, bajo un cielo lleno de estrellas. Y a veces, así es exactamente como un milagro se abre paso en el mundo.